Bueno, continuamos. La presentación estará por aquí. Sí. A continuación, tenemos la ponencia Nueva Ley de Discapacidad, a cargo del doctor don Francisco José Fernández Romero, doctor en Derecho y abogado en ejercicio con más de 20 años de experiencia, profesor de Derecho Civil y coordinador de los módulos de Práctica Civil y Jurisdicción Civil en el Máster de Abogacía y de Asesoría Jurídica de Empresa en la Universidad Loyola Andalucía. Premio a la trayectoria profesional e investigadora Fórum Europeo 2014 y Premio a la trayectoria profesional Ministerio del Trabajo 2016. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Antes de comenzar la ponencia sobre la nueva ley de discapacidad en Andalucía, nos vamos a detener en un tema que es incluso más importante que el propio contenido de la ley. Y es un tema de muchísima repercusión social actualmente. Es decir, vamos a responder a la pregunta de realmente cuál es la función de la ley en el actual ordenamiento jurídico en España. Es decir, ¿qué esperamos de las leyes? En teoría, ¿cuál es la función de la ley? Esto ha sido un tema que no creáis que está absolutamente resuelto. El principio de confianza legítima en la ley es un principio inspirador de nuestra Constitución, pero sin embargo, cuando hace referencia a los ciudadanos, todo se turba por el principio de las expectativas, las emociones incluso. Hay quien, por ejemplo, ha analizado la actual coyuntura de este país como un tema de emociones más que como un tema jurídico. La pregunta que nos tendríamos que hacer antes de comenzar esta ponencia es: ¿qué esperamos de una ley de discapacidad o llamada de discapacidad? Es decir, ¿dónde se encuentra el ámbito del derecho en una cuestión que es una cuestión de hecho, como la discapacidad? Ese es el gran reto de la legislación en materia de discapacidad. Dar respuesta a las expectativas del ciudadano. Y en ese sentido, la actual ley andaluza es una ley que no defrauda, para nada. Todo lo contrario. Es una ley que los estudiosos del mundo jurídico la hemos catalogado como una ley creíble. Y no es un contrasentido el hablar de credibilidad o no de la ley, porque realmente el gran reto de la legislación actual, no solo en España, sino en muchos ordenamientos jurídicos, es generar la credibilidad o la confianza en el ciudadano. Volvemos de nuevo al concepto legal del derecho romano, donde no hay ley sin confianza en sus preceptos. Bueno, pues al enfrentarnos al contenido de la Ley Andaluza de Discapacidad, la primera conclusión que ya os anticipo es que es una ley creíble. Es una ley creíble por varias razones. En primer lugar, porque es una ley pedagógica. Las técnicas legales actualmente son de lo peor que hay en el mundo del derecho. Hemos pasado de una técnica pedagógica inspirada en el derecho francés del siglo XIX a una técnica de adoctrinamiento y casi una técnica de fábrica de leyes. Ese es un problema que tenemos, del que quizás nadie habla, pero es un problema que genera un cierto cansancio en el ciudadano. Es decir, posiblemente no se os ocurra ningún sector en el que podáis decir que no hay multitud de leyes, multitud de reglamentos, multitud de órdenes ministeriales, multitud de instrucciones. Bueno, pues
La ley andaluza ha conseguido una cosa, bajo mi punto de vista, muy difícil, que es establecer un mensaje pedagógico en relación a la situación de discapacidad. Y lo que es más importante, es una ley que establece unos criterios muy razonables de políticas públicas. Cuando digo que establece unos criterios muy razonables de políticas públicas, me refiero a que es una ley tan consecuente con la importancia que tiene la discapacidad, que incluso podría ser aplicada por otro partido político que el que está actualmente en el poder. Esto, como comprenderéis, es un aspecto fundamental, es decir, legislar para el ciudadano y no para las tendencias en cada momento imperante. Bueno, pues la Ley de Discapacidad en Andalucía actual, la Ley 4/2017 de 5 de septiembre, lo consigue. Es una ley, en primer lugar, como os decía, pedagógica. En segundo lugar, es una ley que está acorde con las políticas públicas, pensando en el ciudadano y teniendo como centro a la persona. Y luego, en tercer lugar, que es la parte más importante, donde me quiero detener, es que es una ley que provoca claramente una serie de líneas de ejecución de sus preceptos que son claramente aplicables al ámbito laboral. Y aquí me detengo un minuto para lanzaros una cuestión que siempre está detrás de todas las leyes que inciden en fomentar el trabajo. ¿Debe una ley posibilitar que el sector que regula sea un sector activo y sea un sector empresarial? Es decir, ¿hay que trasladar las leyes al ámbito económico y empresarial? No todas lo consiguen, sin duda. Hay leyes muy programáticas y muy dogmáticas que, sin embargo, luego no son trasladables al ámbito del día a día del mundo empresarial. La Ley de Discapacidad en Andalucía consigue hacerlo. Es decir, es una ley que engarza dentro de las directivas europeas actuales y establece una serie de líneas de trabajo que, recogidas por la Administración pública, pueden dar lugar a políticas públicas de empleo. Esto es lo fundamental bajo mi punto de vista. Es tan fundamental que incluso en la actual reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada, como sabéis, hace unos días y que entrará en vigor en marzo del 2018, se establecen una serie de parámetros directamente aplicables a la adjudicación de contratos públicos, relacionados con los preceptos que la Ley de Discapacidad en Andalucía establece. Por tanto, si unimos pedagogía de la ley, si unimos que es una ley natural a las políticas públicas, digamos, institucionalizadas, y además que convergen dentro de lo que son criterios que fomentan en las propias administraciones medidas concretas de empleabilidad, la conclusión que podemos tener es que la Ley Andaluza de Discapacidad es una ley que ha acertado en su planteamiento. Dicho esto, sobraría ya casi seguro la exposición del resto del articulado, porque realmente yo creo que en este foro lo que importa son las ideas que acabo de transmitir. Sin embargo, sí me gustaría ahondar en una serie de circunstancias que quedaran a modo de grandes titulares periodísticos, digamos, de esta exposición. En primer lugar, el motivo de la ley andaluza es converger por parte de Andalucía dentro de la normativa sobre Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto se hace de forma muy acertada
convirtiendo a la discapacidad en una política transversal. El hecho de convertir a la discapacidad en una política transversal supone que no se considera la discapacidad como un hecho aislado que se quede dentro incluso de la intimidad o de las relaciones sociales de las personas, sino que se convierte en un reto social a la que la Administración debe proteger y debe dar respuesta. Por tanto, sin duda, la ley andaluza establece los mismos derechos a las personas discapacitadas que establece al resto de la población, si bien trata con la suficiente singularidad el desarrollo social de determinados derechos de las personas con discapacidad. Con lo cual logra transmitir un discurso muy sólido sobre el carácter social y el reto que supone para la sociedad el encontrarnos ante esta nueva realidad. Viendo la estructura de la ley, podéis apreciar perfectamente cuál es la convergencia o cuáles son los objetivos que trata de perseguir la ley. Podéis ver que se habla de igualdad de oportunidades y de no discriminación, atención integral, salud, educación, formación y empleo. Se acude también a la regulación de los servicios sociales, cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio, vida independiente, accesibilidad universal y diseño para todas las personas, tecnología e investigación, protección jurídica, medios de comunicación, gobernanza y régimen sancionador. Bajo mi punto de vista, es una de las leyes más omnicomprensivas que existe en la actualidad en Andalucía, puesto que ha sido una ley que ha enfrentado la realidad social de la discapacidad desde múltiples ópticas. Y esto lo hace la convierte en una ley muy creíble. Cuando digo muy creíble me refiero a que es una ley que incluso leyéndola provoca en el lector una normalidad en cuanto a los derechos y obligaciones que regula, con lo cual la técnica empleada por esta ley es una técnica muy, muy acertada. Al final, ¿qué supone la ley? Lo que yo le llamo novedades significativas. La principal idea fuerza de la ley es que contempla la discapacidad como una acción positiva, no como una peculiaridad ni como una excepción, sino como una acción positiva. Una acción positiva de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las personas, donde es necesaria una colaboración público-privada. Esta podría ser la definición moderna de discapacidad, de cara a interpretarla en una legislación. Es decir, la discapacidad solo es entendida desde un punto de vista legal como un nuevo mecanismo de colaboración público-privada y siempre en sentido positivo. En segundo lugar, las novedades más significativas de esta norma es que prescribe criterios de actuación y medidas de acción siempre dirigidas a la inclusión social. La verdadera preocupación de la ley es doble. Por un lado, la inclusión social y, por otro lado, establecer criterios que fomenten la empleabilidad. En ese sentido, convergen perfectamente con los mensajes que se establecen desde el año 2014 en las directivas comunitarias, que fomentan incluso la contratación pública como una medida de empleabilidad. Y, en tercer lugar, indudablemente, regula de forma muy pacífica y muy ordenada lo que son las condiciones de acceso a mercado de esta situación, creando y regulando las condiciones de accesibilidad.
En este sentido, me gustaría comentar que uno de los campos más importantes que abre la ley, que es un campo que efectivamente se está desarrollando con muchísimo éxito, es el de la innovación aplicable a las condiciones de discapacidad. Es decir, hay un análisis desde un punto de vista de la técnica que supone fomentar la mejora óptima de las condiciones de vida de las personas con discapacidad a través de la innovación y de las mejoras tecnológicas. Esto incluso se va a convertir, este criterio se va a convertir en la nueva ley de contratos del sector público en un criterio valorable en la adjudicación de contratos de servicios. Es decir, no solo se van a adjudicar más puntuaciones a aquellas empresas que desarrollen modelos innovadores relacionados con el sector social de la discapacidad, sino que además aquellos proyectos con determinadas características que supongan una mejora en la vida del discapacitado va a poder ser un criterio de adjudicación de contratos. Aquí os digo que finalmente, bajo mi punto de vista, lo que crea la nueva ley de discapacidad en Andalucía es un nuevo modelo social. Es un nuevo modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno. Y como novedad también más significativas, quiero hacer hincapié en un documento o en un proyecto de documento que la ley le llama Plan Especial de Accesibilidad, que ya no se convierte en una reflexión de barreras arquitectónicas o de barreras físicas, sino que se convierte en un documento de reflexión de barreras psicológicas. Bajo mi punto de vista, es una de las mejores aportaciones de la ley. Es decir, el incidir mucho en todo lo que tiene que ver con la pacificación de la situación íntima de las personas con discapacidad en su interacción con la sociedad. Mucho más que un concepto ya un poco sobrepasado de lo que son las limitaciones arquitectónicas o plenamente materiales. Bien, para continuar con esta exposición, sí quería detenerme en varios aspectos importantísimos en cuanto a las características del desarrollo de la ley. La ley se centra mucho en establecer medidas que converjan a la formación para el empleo en el sector de la discapacidad, mediante muchísimos instrumentos de todo tipo, desde reserva de puestos de trabajo hasta reservas de presupuesto, hasta establecer criterios de adjudicación de contratos públicos, hasta incluso favorecer la empleabilidad de determinadas categorías asociativas como los programas de escuelas-taller, las casas de oficio, los talleres de empleo, etcétera. Y lo que es más importante, bajo mi punto de vista, es establecer unas medidas concretas en la contratación pública. En concreto, en la reserva del 5%, a la que hago referencia ahí en la presentación, y, introducir la clásica cláusula de desempate a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en la plantilla por encima de la reserva legal del 2%. ¿Cuáles son, bajo mi punto de vista, las mejoras directas que establece la ley? Huyendo quizás de un cierto paternalismo que ha habido en relación a esta situación desde la legislación del año 1999. Bueno, pues, en primer lugar, el incorporar la accesibilidad universal, el incorporarla desde un punto de vista sentimental y afectivo, psicológico, el establecer que nos encontramos ante políticas públicas transversales y, por tanto, que son políticas públicas que no solamente las tienen que tener en cuenta
la consejería competente o el departamento competente en esta materia, sino que debe converger en la política pública global de todos los gobiernos, y luego incidir mucho en la normalidad de la comunicación con la lengua de signos española, braille y los medios de apoyo a la comunicación para hacer visible la normalidad absoluta de estas situaciones. Y bueno, dejo unos minutos por si alguien quiere hacerme una pregunta. Muchas gracias por vuestra asistencia. ¿Algún comentario, alguna pregunta en relación a normativas conocidas? Más que regulado por ley, yo creo que la ley es aplicable a ese desempeño. Es decir, otro de los aciertos que tiene la ley, es muy buena pregunta esa, otro de los aciertos que tiene la ley es que establece principios inspiradores para los formadores. Y por tanto, de su traslación, ahí puedes tener una línea editorial clara de los principios legales aplicables. Es decir, es una ley que no necesita mucho desarrollo específico, sino que ya contempla unos principios muy sólidos en su aplicación. Buenas tardes, yo soy Carlos González Escalada, director de SAMU. Muchas gracias a nuestro amigo Francisco José Fernández, al doctor Fernández por su exposición. Yo sí le querría preguntar qué incidencia tiene esta ley para las entidades que trabajamos día a día con personas con discapacidad intelectual o con diversidad funcional. La incidencia que tiene es doble. Es decir, en primer lugar, es una incidencia de exigencia. Exigencia afectiva, además, lo que se le llama la exigencia afectiva. Es decir, es una ley que recoge de forma muy pormenorizada la realidad social a la que se enfrenta. Y desde ese punto de vista es una ley que establece unos parámetros de cumplimiento o de compliance, que ahora está muy de moda esa función, establece unos parámetros de cumplimiento del servicio, digamos, ¿no? Por hablar en términos empresariales. Y en segundo lugar, sin duda, es una ley que, desde un punto de vista empresarial, abre las puertas a multitud de sistemas de colaboración público-privada. Es decir, se necesita la colaboración de empresas privadas, empresas como SAMU o fundaciones, para poder desarrollar esta ley. Con lo cual, es una ley que parte de un sistema de desarrollo del servicio en coordinación con el sector privado. Con lo cual, es una ley que huye del monopolio público en la ejecución de las medidas concretas, si bien sí establece muy claramente los principios legales inspiradores. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicidades por la ponencia. ¿Sí? Gracias. Ha sido muy importante que mucha gente haya pensado en el colectivo realmente, pero desde que realmente la administración pública va a hacer cumplir esta ley, no, realmente, de verdad, la gente que estamos a pie de campo, cada vez creemos menos en que la administración pública, que los técnicos cumplan y entiendan las leyes que se hacen.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para que realmente la administración pública pues cumpla con lo que tiene que cumplir? Muy bien. Es verdad que hay un reto actual en las relaciones entre administración pública y ciudadano, no solo en discapacidad, sino en muchos otros ámbitos. Hay un reto actual y es que hay una sensación de desconfianza entre dichos ámbitos. Las leyes, con su mera promulgación, no solucionan esa desconfianza, sino que solo si son creíbles, como he dicho antes, proporcionan esa creencia de que es una ley útil y de que es una ley que va a ayudar tanto a la Administración como al ciudadano, como a las empresas que intervienen en el servicio. El gran problema que tiene Andalucía y España en general es que no se mide el cumplimiento de las políticas públicas. Es curioso, no sé si lo habéis pensado alguna vez. Todo se mide en este país, salvo el cumplimiento de las políticas públicas. Posiblemente porque no interesa a nadie que eso se mida. Y aquí, en el sector de la discapacidad, es verdad que llevamos mucho tiempo de retraso en la labor pedagógica de la ley. Esta ley da un primer paso y sí es muy completa en cuanto a su contenido, su ambición. Pero es verdad que necesita un convencimiento de la propia administración pública y de los técnicos que la van a aplicar. Es un reto que solo se va a conseguir con la ayuda del sector privado. Y es verdad que quizás la Administración se ha estado amparando durante muchos años en la crisis, pero eso ya no se lo cree nadie, es decir, ya estamos pasando la crisis y vamos a comenzar un nuevo escenario donde cada vez más el ciudadano es exigente en cuanto a los servicios públicos que recibe. Por tanto, respondiendo a su pregunta, ¿cómo se va a poder aplicar? Pues indudablemente toda ley necesita de voluntad administrativa. Para mí, la clave de la aplicación de esta ley está en los planes estratégicos, en los planes de acceso. Esa creo que es la figura principal, donde incluso hay participación privada en su contenido. Ahora, la Administración sigue jugando con la ventaja de que nadie le audita sus políticas públicas. Por tanto, bueno, ahí tiene ventaja, como digo, ¿no? Sí. Le gusta el debate, ¿no? Le gusta el debate ese. Me gusta el debate, pero ya sé que es muy difícil que te mojes en esta contestación, pero quizás... Venga, lo voy a intentar. Quizás la única opción que tenemos es salir a la calle y sacarles los colores a la administración pública, pero no solo en Andalucía, en todos sitios. No, nos quieren solo para la foto y estamos un poco cansados de eso. Entonces, bueno, quizás había que decir, pues señores, pues las familias y el entorno igual tenemos que estar en la puerta de las administraciones para hacer más ruido, que no hacemos demasiado. Bueno, es interesante esa reflexión. Hace poco, en una conferencia a la que asistí, decían que la reivindicación del cumplimiento de las leyes quizás no se hace mediante pancartas o poniéndonos en la puerta de las administraciones, sino potenciando los mecanismos de colaboración público-privada o los mecanismos asociativos, ¿no? Hay un sistema quizás intermedio, ¿no?, entre lo que usted propone. Sí es verdad que está constatado que tenemos un problema de falta de confianza en las normativas, en general, no solo en esta materia. Eso solo se puede suplir con colaboración público-privada. Está demostrado que aquellos países que tienen un sistema social o de prestaciones sociales más desarrollado es aquel país donde se ha dejado más camino a la iniciativa privada en convergencia con las políticas
las políticas públicas. Yo creo que ahí quizás este es el camino. ¿Le parece bien, no? Nos quedamos... Vale. Esto se anima. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerte, Francisco, la exposición que has hecho sobre el tema de la exposición de la ley, pero quería sencillamente una puntualización. Has hecho una defensa, y evidentemente dentro de la defensa una buena exposición de lo que es sencillamente, como has dicho, que es una ley creíble, en este sentido, evidentemente con sus grandes, o sea, has demostrado todo lo que es la parte de la fuerza de esta nueva ley, pero como experto en este sentido, yo te preguntaría, ¿qué debilidades tiene esta ley? O sea, porque toda ley tiene sus fuerzas y tiene sus debilidades. ¿Qué debilidades tiene esta nueva ley? La principal debilidad que tiene posiblemente sea que dibuja una serie de contenidos esenciales de la discapacidad que luego la sociedad todavía no los tiene interiorizados del todo. Por tanto, esta ley, para que tenga éxito, necesita un compromiso social. Y ahí no tiene nada que ver la Administración, ahí tenemos que ver todos nosotros, la sociedad civil. Bajo mi punto de vista, esa es la debilidad. Es decir, que va más allá, o presupone que hay una sensibilidad social que realmente hasta ahora no se produce. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. A don Francisco José.